Saludos, Aida Garay, nuevamente contigo y en esta ocasión te voy a estar hablando de algunas de las técnicas que se utilizan con pacientes que están pasando por un proceso de duelo para ayudarles en esa travesía y en ese proceso. Ahora te voy a hablar de cuatro de ellas que tienen que ver con lenguaje, con símbolos, con escribir y con dibujar. ¿Verdad? Parecería sencillo, pero cada una de ellas tiene una importancia. En cuanto al lenguaje, nos referimos a un lenguaje evocador que se utiliza con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Un lenguaje que evoque o que traiga a la superficie sentimientos, cómo la gente se siente, para que esto manifieste alguna de las emociones que tiene la persona y se ayuda a la persona a expresarse. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona que falleció, no utilizamos lenguaje como que no es claro, como por ejemplo la persona que ya no está, no es la persona que ya no está, lo confrontamos con la realidad. Tu hijo, por ejemplo, tu hijo murió. Esto es fuerte, puede provocar, aunque la persona lo sabe, pero es como un martillazo. Es como cuando en el hospital le van a dar la noticia al pariente y le dicen, la persona está muerta, la persona murió en el quirófano. Ellos no pueden utilizar otras palabras porque se confunde, el cerebro no quiere entender o internalizar que eso sucedió. Por tanto, hablamos con un lenguaje que evoque sentimientos ¿para qué? Para que la persona volvamos, se exprese y lo más saludable es sacarnos de estos sentimientos de adentro. Además del lenguaje, símbolos, se utilizan símbolos, por ejemplo, una foto de la persona fallecida, para que ese paciente, en vez de hablar de la persona, le hable a la persona, miren, no es nada de malo ni es nada de locos, hablarle a una foto como si la persona estuviera presente. Eso ayuda a sacarnos cosas, quizás cosas que se quedaron sin resolver, asuntos que nunca se resolvieron y uno le da la oportunidad a ese paciente de que le hable directamente a la persona que murió y le diga, fulano, perdóname, por ejemplo, yo nunca te traté como debí, yo no estuve contigo en estos últimos momentos, pero por favor, perdóname. Se está expresando y le estamos dando esa última oportunidad de que se exprese, de que le diga directamente a esa persona fallecida. También se pueden expresar emociones a través de dibujos, que indiquen lo que uno está sintiendo. No importa el dibujo, no importa si la persona sabe dibujar o no, es ilustrar de una manera esos sentimientos. El otro es escritura. Miren, a veces la persona tiene que hablar con el fallecido y la foto es una manera, pero también es escribiendo cartas. Mira, escríbele una carta y dile cómo te sientes. Estoy molesto porque no importa, no hay reglas. Estoy molesto, estoy triste porque te fuiste, porque me dejaste. No importa que la persona se exprese libremente esas emociones a través de un papel, escribiendo, dibujando o a través de hablarle a una foto o a un artículo de la persona. Otras técnicas incluyen, por ejemplo, lo que se conoce como reestructuración cognitiva, que no es otra cosa que reestructurar la forma en que pensamos. Hemos dicho muchas veces que la forma en que pensamos influye demasiado en la forma en que sentimos y la forma en que sentimos influye en la forma en que actuamos. Por tanto, al trabajar pensamientos erróneos, podemos hacer que la persona empiece a sentir de forma distinta e incluso se atacan estos pensamientos que no tienen ninguna razón de ser, como por ejemplo si la persona piensa que se murió su esposo, pues ahora ya nadie la va a querer. Así que se trabajan pensamientos para abordar sentimientos. Otra técnica que se utiliza es la de un libro de recuerdos, que es que se exhorta a la familia, no tanto solamente al paciente, se aconseja que eso se haga con la familia completa y se trabaja en un libro donde se vayan pegando fotos del fallecido, se le escriban poemas, cada miembro de la familia se expresa y le deja un poema, algo, un escrito, recuerdo de aquella ocasión cuando hicimos tal y tal cosa, y hasta los niños participan, es de la familia completa, y se guarda el recuerdo más, es una oportunidad de expresarse nuevamente en cuanto al fallecido. Otra cosa es la visualización, donde se le pide a la persona que con los ojos abiertos o cerrados se imagine a la persona al que falleció que está frente a ella. Ahora dile, exprésate cómo te sientes, dile cualquier cosa que tú le quieras decir. Y volvemos, no hay reglas. Las personas a veces expresan lo mucho que la aman, lo mucho que la siguen amando, le dan las gracias por lo mucho que trajeron de felicidad a su vida. Otros le piden perdón, otros le expresan
le dan como que una explicación. Mira, no pude estar cuando los últimos días tuyos de vida porque era que no pude. Yo traté de coger un avión y no pude, pero yo creo que tú sepas que yo quería estar contigo. Lo que sea. Se exhorta a la expresión libre con esa persona que falleció, de manera que se cierren capítulos, que se resuelvan asuntos y la persona pueda moverse a la fase siguiente de su vida.